Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno volver a saludarle. Gracias por conectarse, ¿verdad? Ya estamos ya en la última fase de, de nuestro curso, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Por respeto a usted que ya está aquí, entonces para no atrasarnos, ¿verdad? Hoy tenemos una clase bien interesante, entonces vamos a tratar de hacer todo de la mejor manera. Bueno. Hoy vamos a hablar acerca de la nomenclatura de óxidos o de los óxidos específicamente, ¿verdad? Acá está todo lo que tenemos que saber y ya después nos vamos directamente a los ejemplos de práctica, ¿verdad? Sí, en eso se conectan más. Bueno, primero hablemos de qué es un óxido. Un óxido o los óxidos son compuestos binarios formados por un elemento, ¿sí? Y el O sea, el oxígeno, ¿verdad? Existen dos fases, ¿verdad? El elemento y el oxígeno. Esa M significa metal y el oxígeno, que son óxidos básicos. Y el no metal y el oxígeno, que son óxidos ácidos, ¿verdad? Porque se combinan con agua, se vuelven ya ácidos como tal, ¿verdad? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? El calcio más el oxígeno, que tiene su índice 2, ¿verdad? Esos son dos átomos de oxígeno, y ya simplificadamente, pues nos queda esto. Luego tenemos el sodio y el oxígeno, ¿verdad? Ya nos queda esto, ya vamos a ver y por qué, ¿verdad? Y vamos a tener algunas reglas que seguir, ¿verdad? En esta nomenclatura cuando tiene un solo estado de oxidación. Pero vamos a mandar acá una imagen que no mandé, que tenía que haber mandado. Ahorita vamos. Aquí está. Bien, ahí está. Eh, esa tablita tiene los estados de oxidación o las valencias que aparecen en la tabla periódica. Claro, en la tabla periódica, pues lo vamos a encontrar, o sea, son numeritos, un montón de numeritos que aparecen arriba del número atómico, ¿verdad? Vamos a, solo para mostrar ahí para la tablita que pues yo mandé ahí, se puede usar, eso no es malo, ¿verdad? Pero pues creo que para eso existe la tabla periódica, ¿verdad? Entonces, eh, ahorita ahora, vamos a compartir aquí la pantalla solo como para comentar, para que estemos contextualizados, ¿verdad? En dónde es que se encuentran los estados de oxidación o números de oxidación, que pues es lo mismo, ¿verdad? Los estados de oxidación son estos numeritos, ¿verdad? Todos los numeritos que aparecen abajo del número atómico, ¿verdad? Arriba del símbolo, ¿verdad? Son los números de oxidación, números o estados de oxidación de, de cada uno de los elementos. Algunos elementos tienen un estado de oxidación y otros tienen dos estados y otros tienen más de dos estados. Entonces, la nomenclatura también sigue una cierta regla para utilizar los estados de oxidación, ¿verdad? Bien, entonces, cuando el elemento, ¿verdad? O los óxidos, más que todos los metales o no metales, que vamos a manejarlo así, tienen un solo estado de oxidación. La nomenclatura o la base, la estructura es, vamos a escribir la palabra óxido de y el nombre N, que significa el nombre de otro elemento, ¿verdad? Entonces va
se escribe óxido de, ¿verdad? Y el nombre del elemento, ¿verdad? En este caso, si nosotros vemos acá el calcio y el oxígeno, ¿verdad? Tomando en cuenta que el calcio solo tiene un estado de oxidación, entonces nosotros le vamos a poner así, óxido de, eh, vamos a admitir ahí a alguien, vamos a ponerle óxido de calcio, ¿verdad? Porque tiene un solo estado de oxidación, ¿verdad? Entonces se maneja de esta forma. El otro, que es el sodio, si nosotros vemos la tablita o la tabla periódica, ¿verdad? También vemos que el Na tiene un solo estado de oxidación, más uno, ¿verdad? Por lo tanto, por ser este un caso específico, ¿verdad? Le vamos a poner, vamos a usar solo óxido de, ¿verdad? De sodio, ¿verdad? Y ahí está. Ahora, ¿qué pasaría si nos dicen lo contrario? Óxido de litio, ¿cómo formula? O sea, ¿cómo ponemos como que la forma? Esto sí es una fórmula, ¿verdad? No es una ecuación, esto sí es una fórmula. Vamos a dejar de último la O de oxígeno. Vamos a poner Li, ¿verdad? Tomando en cuenta, y esto es una regla de los números de oxidación, el oxígeno en su gran mayoría va a utilizar un estado de oxidación de -2 en su gran mayoría, ¿verdad? Es muy raro cuando no lo usa, pero casi siempre, o mejor dicho, siempre, su estado de oxidación es -2. Tomando en cuenta, si nosotros hiciéramos la estructura de Lewis de esto, el oxígeno está en el grupo 6, tiene 6 electrones, le faltan 2 para completar el octeto, entonces, por lo tanto, hicimos, como le faltan 2, por esa razón, le vamos a poner aquí un número 2, ¿verdad? Claro, esto no se escribe, ¿verdad? Esto es invisible, ¿verdad? Solo es para nosotros como información de nosotros. Y ahí está la nomenclatura cuando los elementos tienen un solo estado de oxidación, un solo número de, de oxidación, ¿verdad? Que pues serían todos los elementos que están en el grupo uno, 2 y 3 son los que tienen un solo estado de oxidación, ¿verdad? Por lo tanto, pues ahí eh, muere el asunto, ¿verdad? Ya no hay que hacer nada más, ¿verdad? Hasta ahí, ¿verdad? Ahora, ¿por qué usamos este 2? Bueno, aquí está el -2, entonces este lo pasamos para acá, ¿verdad? ¿Sí? Y y el litio tiene un número de oxidación de 1, lo pasamos para acá. Porque acá vamos a hablar una cosa, cómo hallar los números de oxidación. Miren, pues, el oxígeno tiene -2, pero ese -2 lo voy a pasar para abajo. El litio tiene un número de oxidación de +1, lo voy a pasar para acá, ¿sí? Entonces, si yo hago multiplicaciones, ¿verdad? Acá, -2 por 1 da -2. Aquí está el 1, ¿verdad? Ya pasé ese 2, ese -2 para acá, bueno, como positivo. Y 1 por 2, pues da 2. Eso quiere decir que esto nos tiene que dar un valor de 0 siempre para que esté estable, ¿verdad? Y esa es la forma que vamos a utilizar números de oxidación para saber en la nomenclatura que algunas cosas a, a utilizar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿O estamos bien? Ah, muy bien. Perfecto, gracias. Y Saúl, ¿estamos bien?
Va. Entonces, ahora, vamos a hablar, voy a cambiar de lugar, ¿verdad? Como por eh, comodidad. Vamos a hablar acerca de qué pasa cuando X, o sea, el elemento, tiene varios estados de oxidación, ¿verdad? Eh, no se nos fue. Se nos fue Saúl, pero bueno. ¿Qué pasa cuando el elemento, ya sea un metal o un no metal, que más que todo vamos a usar metales, ¿verdad? Tiene varios estados de oxidación. Vamos a tener tres tipos de nomenclaturas. Este es un caso especial porque solo tiene un estado de oxidación, ¿verdad? Que es de los casos muy raros que suceden. Y estos tres son los más comunes. Nomenclatura clásica. ¿Qué es la nomenclatura clásica? Vamos a utilizar, a poner la palabra óxido, la raíz del elemento, que aquí hay cuatro raíces especiales. Cuando es Fe, que es hierro, es Fer, ¿verdad? Cuando es cobre, es Cup, ¿verdad? Cuando es oro, es Au. Cuando es plomo, es Plumb, ¿verdad? ¿Verdad? Son esos casos especiales, ¿verdad? La raíz más la terminación según el número de oxidación del metal. Vamos a utilizar hipo y oso cuando el metal tenga más de dos estados de oxidación, si tiene de tres en adelante, ¿verdad? Y ese hipooso, cuando tenga más de dos, ¿verdad? De tres en adelante, ¿verdad? Vamos a utilizar hipooso. Eh, hipooso se utiliza, ahí dice más de dos, estado menor, utilizamos el estado de oxidación menor entre esos, ¿qué? Tres estados, ¿verdad? O se está utilizando el menor, entonces se utiliza hipooso, siempre y cuando el metal tenga más de dos estados de oxidación. Luego, oso e ico lo vamos a utilizar específicamente cuando el metal tenga solamente dos estados de oxidación, solo dos, no pasa de esos dos. Oso se utiliza cuando utilizamos el número de oxidación menor y ico se utiliza cuando utilizamos el número de oxidación mayor, pero ese elemento solo tiene dos números de oxidación, ¿sí? Y per e ico lo utilizamos otra vez cuando el elemento tiene más de dos estados de oxidación, pero en este caso vamos a utilizar el número de oxidación más alto, entonces utilizamos la terminación per e ico, ¿verdad? Eso es lo que se utiliza, ¿verdad? Algo, casi ya no se utiliza la nomenclatura clásica, más que todo se utiliza la stock y la sistemática, pero creo que es importante conocer la clásica porque en algunos casos, ¿verdad? Sí la utilizan, entonces me tomé ahí el atrevimiento de usar. Ahora, nomenclatura stock. Vamos a utilizar la palabra óxido, el nombre del elemento, vamos a utilizar el número de oxidación y le vamos a poner el número de oxidación en número romano, ¿verdad? El número de oxidación que necesitemos para lo que hice acá, para que de cero, ya lo vamos a hacer. O sea, eso no, no se preocupen, ¿verdad? Bienvenida ahí a Estela. ¿No? Ahí está. Y por último tenemos la nomenclatura sistemática, ¿verdad? Que en este caso a cada átomo se le antepone el prefijo correcto que indique su cantidad. Vamos a utilizar mono, si es un número de oxidación, utiliza por ejemplo, acá, ¿verdad? Utiliza esto, ¿verdad? Vamos a utilizar mono, di, tri, tetra, penta, hexa y hepta, ¿verdad? Entonces aquí, cuando el elemento tiene un solo estado de oxidación, usamos óxido de y el nombre de otro elemento. Si tiene más de un número de oxidación, pues utilizamos estas tres nomenclaturas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, voy a dejar esto acá porque esto va a ser en lo que nos vamos a concentrar. Como digo, cuando tiene un solo número de oxidación casi no se utiliza, o sea, es muy raro que pasen esos casos, pero cuando tiene más de un número de oxidación, ahí sí es más común, ¿verdad? Entonces, vamos a borrar acá, ¿sí? Eh,
solo voy a borrar una parte, ¿verdad? No vayan a creer que voy a borrar todo, porque no, ¿verdad? Solo voy a borrar la parte izquierda, porque ahí me voy a enfocar con los ejemplos, ¿verdad? Así pues nos guiamos y tenemos una, una base, ¿verdad? Una base para, para nuestros ejemplos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir paso a paso, ¿verdad? No nos vamos a precipitar, vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Si ustedes llegan a creer que no entienden algo, lo comentan, ¿verdad? Y pues con mucho gusto les vamos a estar ahí eh, apoyando, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar eh, tres nomenclaturas. Muy bien. Entonces, primer ejemplo, Fe, que es hierro, y el oxígeno, ¿verdad? ¿Cómo sé yo que es un óxido? Porque tiene el oxígeno ahí, ¿verdad? Entonces ahí es lo primero que vamos a identificar. El hierro es un metal, entonces vamos a utilizar la palabra oxígeno. Ahora, cosas importantes que tenemos, vamos a trabajar las tres nomenclaturas, ¿verdad? Porque los casos más comunes son cuando tienen más de un número de oxidación. Regla número uno de los estados de oxidación es el oxígeno siempre va a utilizar es un estado de oxidación de -2 para la gran mayoría de casos, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar -2. ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito que acá un número de oxidación del hierro, para acá -2 por uno porque tiene un solo átomo de oxígeno, da -2. Un número que al multiplicarlo con uno me dé 2 y que al restarlo con el 2 me dé 0. Ahora, si vemos la tablita que les compartí por ahí, ¿verdad? Eh, si la pueden ahí abrir. ¿Me pueden mencionar cuáles son los estados de oxidación del hierro? Tiene solamente dos estados de oxidación, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían esos estados? Ahí está la tablita, ahí se las compartí. Vamos a ver. Dice aquí alguien. Claro, claro. Va, lo que sí puedo decir es que el hierro tiene solamente dos estados de oxidación, ¿sí? En la tabla periódica que yo uso tiene tres, pero pues generalmente, a lo general, porque la tabla periódica que yo uso, que es la Sargent-Wurst, es un poco más compleja, tiene algunas variaciones, entonces por eso busqué una tableta específica con números de oxidación, ¿no? Entonces, ahí está, va. Entonces, dos números de oxidación del hierro. Esos números de oxidación es 2 y 3. Yo necesito un número acá que al multiplicarlo con el numerito del hierro, porque solo es un átomo de hierro, entonces solo no se escribe el uno, ¿verdad? Como átomo, ¿verdad? Es como el exponente 2, el exponente uno, perdón. Que al restarle 2 me dé cero. ¿Cuál sería? Sería el número más 2. Según la tablita, ¿verdad? Y la tabla periódica, los números de oxidación del hierro son 2 y 3, pero acá 2 por uno da 2, menos 2 del oxígeno da cero. Eso le da estabilidad. Eso siempre lo tenemos que manejar. Nos tiene que dar cero. Ya lo tengo. Ahora, tenemos que recordar que vamos a utilizar.
en la nomenclatura clásica, la palabra óxido, ¿verdad? Óxido, la raíz del elemento, que aquí es Fe, que aquí va a ser fer, ¿verdad? Y dice que oso, hipooso lo vamos a utilizar si el elemento tiene más de dos estados de oxidación. Entonces ese no lo voy a tocar, ni el per-ico. Me voy a enfocar en oso e ico. ¿Cuándo vamos a utilizar oso e ico? Oso e ico lo vamos a utilizar cuando el elemento tenga dos números de oxidación. ¿Cuándo utilizo oso? Cuando entre esos dos números de oxidación vamos a utilizar el menor entre esos dos. Como yo utilicé dos y tiene dos números, 2 y 3, pues 2 es el menor. Entonces voy a ponerle óxido fer, creo que le voy a poner otro color, fer, ah, vamos a ver, creo que aquí era doble R, fer, ferroso, ¿sí? Óxido ferroso. Ahí está. ¿Se dieron cuenta? Si el número de oxidación hubiese sido el 3, aquí hubiera sido férrico, ¿verdad? Óxido férrico. Nomenclatura clásica. Ahora, la nomenclatura stock, óxido, nombre del elemento, ¿verdad? Aquí sería óxido, eh, vamos a ver, óxido de hierro, ¿verdad? Y vamos a utilizar el número de oxidación en romano del metal. ¿Qué número de oxidación utilizamos para que me diera cero? El 2. Entonces, esto lo vamos a, igual lo voy a escribir con otro color. Lo voy a poner entre paréntesis, número romano, ¿verdad? Óxido de hierro, 2. Ahí está, ¿verdad? Ya llevamos dos de las tres nomenclaturas. Y la última va a ser la sistemática. Vamos a utilizar prefijos. Entonces, tomando en cuenta que acá el hierro solo está utilizando un átomo de oxígeno, no, de hierro, ¿verdad? Vamos a utilizar, según esto, si utiliza un átomo, ¿verdad? Del elemento, vamos a ponerle la palabra mono, ¿sí? Y ojo, no es monóxido, sino es monóxido, ¿verdad? Monóxido, ¿verdad? Ah, no, miento. Perdón, ignoremos eso. Vamos a utilizar mono porque el oxígeno, mejor dicho, está usando solo un átomo de oxígeno. Entonces, mono, ¿verdad? Monóxido de, alguien va a decir, ah, el hierro también está utilizando un átomo de hierro, de monohierro. No, casi eso no se utiliza, ¿verdad? Solo se le da los prefijos a, antes de la palabra óxido, ¿verdad? Entonces aquí sería monóxido de hierro, ¿verdad? Y ahí está. Entonces ya tenemos pues esa parte eh, ahí, ¿no? Entonces, monóxido, le dimos la palabra eh, monóxido, ¿verdad? Porque solo el oxígeno está utilizando un solo átomo de oxígeno. Entonces, acá, mono. Si el hierro hubiese utilizado más de un átomo de hierro, le hubiéramos puesto dihierro, trihierro, etcétera, ¿verdad? Pero cuando utiliza solo un átomo del metal, se le deja hierro, así, hierro, normal, ¿verdad? No se le va a cambiar esa parte, ¿verdad? Ahí está, va. Ese era uno. Ahora, vamos a utilizar la palabra ico, ¿verdad? Voy a usar el mismo, la misma fórmula, solo le vamos a hacer algunas variaciones. Bueno, dudas que tengan, o estamos bien.
o no entendieron nada. Va, aquí tenemos el otro, ¿verdad? Entonces, ustedes me dicen si estamos bien o si tienen alguna duda. Muy bien, dice Beatriz, excelente, gracias ahí por por el comentario. Perfecto. Y pues agradece ahí el tiempo tomado para conectarse, ¿verdad? La mayoría creo que no se conectó porque ya sabía sobre este tema, entonces, ¿verdad? Y pues una compañera dijo que no podía conectarse por un compromiso que tenía. O sea, avisó, ¿verdad? Está bien. Bueno, ahora, esto es lo mismo, solo que aquí el hierro está utilizando dos átomos de hierro y tres átomos de oxígeno. Entonces, vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, primera nomenclatura, vamos a ponerle óxido, ¿verdad? La raíz sería Fer. ¿Y quién? Eh, otra vez, número de oxidación del oxígeno, -2. Como son óxidos, el -2 va a prevalecer. Ahora, número de oxidación del hierro, si aquí multiplicamos -2 por 3, esto me da -6. Yo necesito aquí un número, claro, respetando los números de oxidación del hierro, que al multiplicarlo con 2 me dé 6 y que al restarle 6 me dé 0. ¿Cuál sería? ¿Será que podríamos volver a utilizar el +2 acá? Y me daría 6 para que nos dé 0. ¿O tengo que utilizar otro número de oxidación? ¿Qué dicen ustedes? Ahí está la tablita, ¿no? O sea, con la tablita creo que la hacemos, ¿verdad? Entonces voy a ubicarme en mi tablita. El hierro solo tiene dos números de oxidación, 2 y 3. Eh, no tenemos, no, vamos a ver, 2 y 3. Bueno, miren, pues aquí hay que probar, ¿verdad? Le voy a poner 2. Aquí, -2 por 3 da -6. Más 2 por 2 da 4. 4 menos 6 no es 0, es -2. No hay estabilidad. Entonces, el +2 aquí no me sirve. Tendría que ser el 3, ¿verdad? Obviamente, el hierro sí tiene el número de oxidación de 3, ¿verdad? No es inventar, es que me tiene que dar 6, sí, pero más allá que me dé 6, tiene que estar entre los números de oxidación que utiliza el hierro, ¿vale? Entonces, acá 3 por 2, 6, -2 por 3, -6, 6 menos 6, 0. Sí, sí se cumple. Ahora, como utilizamos el número de oxidación del hierro más grande o más alto o mayor, la terminación va a ser férrico, ¿verdad? Férrico, ¿sí? Luego, óxido, ¿verdad? Otra vez, óxido de hierro. ¿De hierro qué? ¿Cuál fue el número de oxidación ¿Cuál fue el número de oxidación del hierro que acabamos de utilizar? Ese va a ser el número romano que vamos a escribir ahí.
Entonces, ¿cuál fue el número de oxidación no, del hierro que utilizamos? ¿Más 2 o más 3? En este ejemplo. Aquí está, lo acabo de escribir. Claro, esto uno lo hace mental, pero yo lo estoy escribiendo ahí para más 3. Sí, exacto. Entonces, ese va a ser el número romano. 3 en número romano, porque ese fue el número de oxidación que utilizamos, el 3, ¿verdad? Ahí está. Ahora, la fórmula de dónde sale. Esto sí es una fórmula, no es una ecuación, sí es fórmula. ¿Por qué? Porque aquí 2 y porque aquí 3. Número de oxidación del hierro, 3 pasa para abajo. Y número de oxidación del oxígeno, 2 menos 2 pasa para el otro lado del hierro. Entonces, como que se cruzan. Así es como se formula o se pone, se escribe de nombre a fórmula. Ahí está. Bueno, los cruzamos, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Muy bien. Óxido de hierro 3. Y por último, la sistemática. Como aquí el oxígeno tiene tres átomos de oxígeno, ¿verdad? Cuando tiene 3 el oxígeno, ¿sí? ¿Qué prefijo voy a utilizar? Mono, di, tri, tetra, penta, hexa o hepta. ¿Qué dicen ustedes acá? 3 átomos de oxígeno. ¿Qué prefijo le pongo? Exacto. Gracias. Vamos a poner otro color, ¿verdad? Tri, ¿verdad? Tri, ¿qué? Oxi, dióxido de dos átomos de hierro, del, dos átomos de hierro. ¿Qué prefijo utilizo? Ahí se puede utilizar prefijo, ¿verdad? Porque aquí tiene dos, aquí no, porque el hierro tenía uno, entonces no sirve de poner mono hierro, ¿verdad? No se escucharía bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué prefijo utilizaríamos para el hierro? Si tiene dos átomos de hierro, según esto. ¿Será que utilizamos tri o podemos utilizar uno antes? O sea, veamos este numerito que son dos átomos de hierro. Entonces, como es el número 2, ¿qué prefijo voy a usar? Di, exacto. Entonces, trióxido de ¿di quién? Hierro, ¿verdad? Ahí está, ¿eh? Qué bonito. Ya tenemos la nomenclatura, eh, la nomenclatura de esto, ¿verdad? Esto pasa cuando los elementos, ¿verdad? Tienen dos estados de oxidación. Estos son los casos, ¿verdad? Que vamos a poder tener, claro, tomando en cuenta las condiciones necesarias. Ahora, ¿qué pasaría cuando yo utilizo hipooso y perico? Bueno, ahorita vamos a hacer un par de ejemplos ahí para que veamos, ¿verdad? Cuando utilizo yo eh, eso, ¿verdad? Número 3, entonces le vamos a poner Cl2, ¿verdad? Y oxígeno, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿verdad? Entonces, igual, el oxígeno tiene un estado de oxidación de -2, ¿verdad? Esa regla no va a cambiar, ¿verdad? Ahora,
Nos vamos a nuestra tablita o a la tabla periódica, buscamos el cloro, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cuántos números de oxidación tiene el cloro. El cloro tiene más de dos, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco estados de oxidación, ¿sí? El más pequeño es más o menos uno, es el más pequeño. El más grande es más siete. Entonces, vamos a ver eso, ¿verdad? Esas condiciones. Ahora, ¿qué número de oxidación sería el del cloro? Aquí, si yo multiplico 2 por uno, pues es 2. ¿Qué número tengo, estado de oxidación aquí? Que al multiplicarlo con este número me dé 2 y que al restarle ese menos 2, ¿verdad? Que 2 por uno da menos 2, me dé cero. ¿Cuál sería? ¿Qué estado de oxidación del cloro voy a utilizar? Para que aquí, para que me dé 2, que al multiplicarlo con esto me dé 2. ¿Quién sería? Bueno, se los voy a decir, es más uno, ¿verdad? Uno por 2 da 2. Menos 2 por uno da menos 2. Y 2 menos 2 da cero. Ya está estable. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Siempre, ¿verdad? Entonces, como voy a utilizar más uno, y acuérdense lo que acabo de decir, que tiene 5 estados de oxidación. El más pequeño es ya sea menos uno o más uno, cualquiera de los dos, pero siguen siendo el más chiquito. El mayor es más 7, ¿sí? Más 7 o más 5, ¿verdad? También puede existir ese caso. Entonces, como estoy utilizando el menor, yo voy a poner óxido. Según esto, óxido, la raíz va a ser clor, ¿verdad? Clor, óxido, clor, no, no, bueno, es clor, pero antes de ese clor, como utilicé el estado de oxidación más chiquito y tiene más de dos estados de oxidación, me voy aquí, dice que voy a utilizar la palabra hipooso. Entonces, esto va a ser de la siguiente manera. Voy a escribir óxido hipo. ¿Cuál era la raíz del cloro? Clor. Hipro, hipo, clor, clor, ¿quién? Cloroso. Hipocloroso. ¿Sí? ¿Por qué si es, utilicé la terminación hipo y oso? Porque el cloro tiene más de dos estados de oxidación. El número de oxidación que utilicé es el más uno, es el más chiquito, ¿verdad? Entonces, hipocloroso, ¿verdad? Ahora, el segundo, óxido de cloro, ¿verdad? Óxido de cloro. Aquí en comentario vamos a óxido de cloro. Óxido de cloro. ¿Qué número de oxidación utilizamos en el cloro? Uno. Entonces, ese va a ser el número romano, ¿verdad? Sí, óxido de cloro, uno, ¿verdad? Y ya para terminar, acá el oxígeno está utilizando un átomo de oxígeno. Entonces, cuando es uno, es mono, ¿verdad? Y es monóxido. No es mono y otra O, no, es monóxido. Sí, monóxido de, ¿verdad? ¿Quién? Dicloro, de dicloro, ¿verdad? Ahí está, ¿sí? Ya tenemos, pues eso, ¿verdad? Ya utilizamos hipo y oso, ¿verdad? ¿Dudas o estamos bien?
Ahora, quiero ver qué hora es, que si no, yo me pico y tampoco es tampoco es el caso, ¿verdad? Número 4. Vamos a hacer otro y aquí vamos a exceptuar algunas cosas, ¿verdad? Voy a poner aquí otra vez con el cloro, ¿verdad? Así. Y pues hacemos nuestra nomenclatura, ¿verdad? Lo mismo, el oxígeno siempre va a tener número de oxidación -2, ¿verdad? 2 por -2 por 3 es -6. Necesito que un número que al multiplicarlo con 2 acá, o el número de oxidación del cloro, sea un número que al multiplicarlo con 2 me dé 6. ¿Quién podría ser? Según la tablita, ¿verdad? Eso no sería, sería +3, ¿verdad? Entonces, acá vamos a hacer una excepción, ¿sí? Y vamos a utilizar hipo-oso o hipo-oso o per-ico cuando tuviera más de dos estados de oxidación, ¿verdad? Y esos estados de oxidación, utilizábamos el más chiquito para hipo-oso y per-ico cuando utilizábamos entre esos cinco estados de oxidación, por ejemplo, de cloro, utilizamos el mayor, el último, el más alto. Ahora, si utilizábamos el intermedio, ¿sí? Un intermedio, el cloro tiene cinco estados de oxidación. El menor, el más chiquito, es -1, el más grande es +7, pero hay dos intermedios, +3 y +5. Entonces, cuando eso sucede, utilizamos los intermedios, vamos a regresar a utilizar oso e ico, ¿verdad? Entonces, aquí, como yo estoy utilizando 3, voy a poner óxido, ¿verdad? Óxido. Y aquí sí voy a poner clor, ¿verdad? La raíz clor. ¿Clor quién? Cloroso. Insisto, ya sé que el cloro tiene más de dos estados de oxidación, eso es cierto, pero yo no estoy utilizando ahorita el estado de oxidación mayor, el más alto, el más alto, o el último, o el más chiquito, el menor, el menor. No, estoy utilizando un intermedio, ¿verdad? +1 y -1 no me sirve, +7 tampoco me sirve. Entonces, hipo-oso, hiper-ico lo descartamos. Solo puedo utilizar ya sea +5 o +3 según la tablita de cloro. Entonces, por esa razón, utilizo cloroso, ¿verdad? Ahora, la segunda, óxido de cloro. Y el número de oxidación que utilicé del cloro es 3, ¿verdad? Porque utilicé S3, ¿verdad? S3 del cloro, ¿sí? Ahí ya lo tenemos. ¿Dudas o estamos bien? Ok. Igual, si hay dudas, ustedes pregunten, ¿verdad? No. Igual, todo lo que yo digo, si pueden apuntarlo, apúntenlo, ¿verdad? Eh, Porque son cositas que suceden, ¿verdad? Va. Y para terminar este ejemplo, la sistemática. Tres átomos de oxígeno, por lo tanto, aquí lo vamos a asignar ¿verdad? ¿Quién? Trióxido. T, dos átomos de cloro, di, ¿verdad? Di, dicloro, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Vamos a hacer los 6 ejemplos como para que veamos eh, las opciones que hay, ¿verdad? No es solo con hierro y cloro, pues hay más, ¿verdad?
Pero me enfoqué en estos como para ver los casos que nos van a llegar a pasar, ¿verdad? En algún, en algún punto, ¿sí? Entonces voy con el quinto. Acá vamos a utilizar ICO, aunque el cloro tiene 5 estados de oxidación, ¿verdad? El por qué, ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí tengo cloro 2, oxígeno 5, ¿verdad? Ese es un 5, ¿verdad? Entonces acá, ahí está, ¿verdad? Entonces, igual, el número de oxidación del oxígeno no cambia, se mantiene, ¿verdad? Número de oxidación del cloro, aquí menos 2 por 5, 10. Necesito un número que un estado de oxidación del cloro que al multiplicarlo con 2 me dé 10. Los números de oxidación del cloro era más 1, menos 1, más 3, más 5 y más 7. Más 1 y menos 1 es el más pequeño, por lo tanto, hiposo se descartaría porque pues, 1 por 2 es 2, no me sirve. Más 3, 3 por 2 es 6, no me da 10, no me sirve. Más 5, ¿verdad? Ahí sí me da 10, 10 menos 2 por 5 es menos 10, menos 10, menos 10 es 0. Entonces vamos a poner óxido cloroquien. A ver si ustedes ya me agarraron, ¿verdad? Si ya me están siguiendo. No utilice el más chiquito, no utilice el más grande, no utilice más 3 que es intermedio, es el intermedio, pero el más chiquito intermedio, ¿verdad? Utilice 5. Entonces, ¿qué terminación iría ahí? ¿Clorquien? ¿Cloroso o clórico? Clórico, sí, clórico. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, ¿qué sería? ¿Será que cloroso? ¿Podría volver a ser cloroso? ¿O sería clórico? Bueno, lo voy a decir, es clórico, ¿sí? Utilicé el número de oxidación intermedio, ¿verdad? Del cloro, pero en ese intermediato, ¿verdad? Entre 3 y 2, entre 3 y 2 el mayor es 5. No, perdón, entre 3 y 5 el mayor es 5, ¿verdad? El menor es 3. Estoy hablando de números intermedios. Ya el más grande es el 7. Ahí sí ya sería per IQ, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué dice aquí alguien? No, es clórico. Clórico, porque cloroso sería si utilizáramos el número de oxidación 3, ¿verdad? Porque en el intermedio, ¿verdad? En los números intermedios, entre 3 y 5 el 3 es menor que 5, ¿verdad? 5 es mayor que 3. Entonces, nos vamos a esto, oso e ico, ¿verdad? Pero el mayor, más grande hasta las últimas es 7. El menor es 1. Ahí sí utilizamos hipooso o per ico, ¿va? Ahí está. Muy bien, voy rápido. Ahora, óxido de cloro, ¿verdad? ¿Quién? El estado de oxidación del cloro que acabo de utilizar es 5, ¿verdad? Ahí está. Y aquí, eh, como es 5, son, ¿qué? 5 átomos de oxígeno. Y aquí vamos a poner penta. ¿Penta quién? Pentaóxido.
pentaóxido de dicloro. ¿Verdad? Ahí está. ¿Sí? Listo. Perfecto. Quiero ver hora. Ay, me quedan 3 minutos. El último. Sí, el último, el último. Va, ahí está. Se fue rápido aquí. ¿Sí? Número de oxidación del oxígeno, -2. ¿Sí? Es el que vamos a estar usando constantemente, ¿verdad? Número de oxidación del cloro, -2 por 7 es 14. Necesito un número de oxidación que al multiplicarlo por 2 me dé 14. Tengo 1, -1, +3, +5 y +7. ¿Quién uso? +7. Es el único que me da 14. 14 menos 14 es 0. Entonces, como +7 es el más grande, es el mayor de los 5 estados de oxidación del cloro, ahí vamos a usar eh, esto, ¿verdad? Óxido, y le vamos a poner la terminación per, la raíz clor, ¿verdad? Clórico, perclórico, perclórico, óxido perclórico, ¿verdad? Ahí está. Luego tenemos óxido de cloro. De cloro, ¿qué número de oxidación utilizamos acá? 7, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces le ponemos el número 7 en romano. Bueno, y por último, acá tenemos 7 átomos de oxígeno, sería heptaóxido. De dicloro, ¿verdad? Como son 2 átomos de cloro y de dicloro, ¿verdad? Ahí está, miren, qué bonito. Y aquí utilizamos todo lo posible para la nomenclatura, ¿verdad? Y ahí está. Muy bien, entonces esta es la nomenclatura de óxidos, o estos son los óxidos. Eh, Ahora, ¿qué hubiera pasado solo por decir algo, ¿verdad? Si hubiese, ya para cerrar con broche de oro, vamos a ver, busquemos un metal. Bien, el fósforo, ¿sí? O sea, aquí hubiera sido, bueno, creo que cloro, si mal no recuerdo, quiero ver una cosa. El cloro, bueno, aquí hay otra cosa bien importante. El cloro es un no metal. Aquí usamos la nomenclatura normal, pero si era un no metal acompañado de oxígeno, ¿verdad? Le podemos cambiar eso de óxido por ácido. Entonces aquí podríamos utilizar ácido hipocloroso, ácido de cloro. Y aquí no sería monóxido, sino sería monoácido de dicloro, ¿verdad? Entonces, en este que es no metal, si quieren, ¿les parece si hacemos ese cambio ahí? Porque el cloro es un no metal, el hierro es metal, pero el cloro es no metal. Entonces, me fui con
óxido, ¿verdad? Pero este es un óxido ácido, entonces mejor le cambiamos de óxido a ácido, ¿verdad? Le voy a poner otro color eh, por ser no metal, ¿verdad? Sería ácido, ¿sí? Aquí sería ácido, ¿verdad? Aquí sería monoácido o monácido, sí, monoácido, ¿verdad? Aquí sería ácido, aquí sería eh, ácido también, aquí sería triácido, eh, ácido, ¿verdad? Aquí sería heptácido, 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 no heptácido, ¿verdad? Ahí está, miren, ya le cambié de óxido a ácido. ¿Por qué se hace eso? Porque como el cloro es un no metal, entonces es mejor de esa manera. Aunque haberle dejado óxido y todo eso está bien, está correcto, pero lo más correcto sería eh, esto, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí, ya con esto ya termino esta parte acá. Muy bien. No sé, Beatriz, Estela, ¿alguna duda? ¿O estamos bien? Ustedes me dicen si estamos todo claro. Muy bien. Estela, ¿alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces, si no hay dudas,